Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera comenzar recordándole que la Asamblea está en deuda con sus mandatos constitucionales, con su mandato constitucional y con nuestra ley orgánica, porque hasta ahora no se conforma la comisión que tiene que analizar el informe que dio el presidente de la República. Y comienzo con eso porque en el informe del presidente, y es una constante en el discurso y en la propaganda del gobierno, se ha convencido al país, se lo ha persuadido, de que este gobierno puede tener muchos errores, pero que tiene una virtud. Incluso muchos opositores consideran que esa es una virtud del gobierno y es el haber cambiado el patrón del gasto, fundamentalmente concentrando el gasto del Estado en la inversión y en el gasto social. Ese es quizá uno de los grandes elementos portaestandartes que justifican incluso muchas veces acciones cuestionables por parte del gobierno. Pero si uno analiza profundamente lo que ha pasado con el presupuesto general del Estado, señor presidente y colegas legisladores, si uno mira con detenimiento y analiza con detenimiento lo que ha ocurrido con los patrones y las tendencias de gasto y de inversión pública, y las compara con lo que el Ecuador o el Estado ecuatoriano ha gastado en años anteriores, se da cuenta de que eso no es verdad. De que en realidad, si ha habido un aumento en el sector social, ese aumento en el sector social no ha cambiado la composición del gasto y de la inversión del gobierno y del Estado ecuatoriano. Y eso es una verdad que debemos discutir. Y esa es una realidad que esta Asamblea, a través de la aprobación de esta ley, debía modificar, debía incidir. Por eso es que, señor presidente, me parece que el problema de fondo de este cuerpo legal es precisamente el no haber abordado el problema fundamental, el no incidir para que cambien las tendencias de gasto y de inversión, para que los sectores sociales, los sectores de educación y salud sean verdaderamente los sectores más favorecidos del gasto social. Miren, si uno analiza lo que ocurrió en el año 2007, los principales beneficios del gasto del gobierno fue el Tesoro Nacional, las comunicaciones y la Defensa Nacional, seguida después por educación. Pero eso mismo, igual, esta misma tendencia ya estaba presente en el gasto del año 2004, es decir, las tendencias de gasto en el Ecuador no han cambiado. Y es por eso entonces, señor presidente, que la principal debilidad de este código es justamente el no haber abordado con profundidad esa relación que tiene que darse entre planificación y gasto social y gasto en general. Esa vinculación que tiene que darse entre una caja fiscal que en esta ley se fortalece a través de diversas maneras, incluso generando la posibilidad de un endeudamiento exagerado, y la necesidad de que la planificación sea la que rija y que por lo tanto de esa manera podamos como país transformar las tendencias históricas, romper con las tendencias históricas de gasto que lamentablemente todavía siguen vigentes en el Ecuador. Hoy, como en el pasado, se sigue gastando prioridad a lo mismo y sigue siendo lo social secundario frente a otros rubros de gasto. Y eso no ha cambiado la llamada revolución ciudadana. Por eso es que tenemos que ir a las cifras. Por eso es que lamento que este debate no haya sido lo suficientemente profundo para poder llegar a las raíces principales del problema. Diría, por tanto, señor presidente, que este código no debería llamarse de planificación y finanzas públicas, sino debería llamarse de finanzas públicas y de planificación. Y en ese sentido, entonces, me parece que tenemos que analizar verdaderamente cuál es el trasfondo político que tiene este código. Por eso es que lamento que la discusión no haya sido una discusión profunda que nos permita realmente llegar a las causas y a las raíces que viabilicen que a través de esta ley modifiquemos las tendencias históricas del gasto público. En ese sentido, señor presidente,
quisiera decir que la principal debilidad de este código, más allá de algunos detalles que pudieran cambiar, es que peligrosamente viabiliza fuentes de financiamiento que pueden poner en serio riesgo la sustentabilidad fiscal del Estado ecuatoriano. Creo que si no miramos esto con responsabilidad, en el caso de que podamos tener tendencias de endeudamiento que desequilibren la verdadera y la real capacidad de pago que tiene nuestro país, un país que es vulnerable porque depende del precio internacional del petróleo, se puede poner en serio riesgo no solo la sustentabilidad del país, sino todo el esquema económico y financiero del Ecuador. Es por eso que la aprobación de este código no puede ser un ejercicio superficial, y es por eso que tenemos que tener presente que el viabilizar estas fuentes de financiamiento a través del endeudamiento atado a contratos, como está en el artículo 137, o tal vez ya cambió el número del artículo, el pago de encaje bancario con bonos, los certificados de la tesorería, las garantías soberanas y otros servicios asociados de endeudamiento, son mecanismos de financiamiento peligrosos que finalmente pueden poner en riesgo la estabilidad financiera del Ecuador. El día de hoy, señor presidente, llegó por los despachos internacionales una noticia que debe ser tomada en cuenta al analizar este Código de Finanzas Públicas y Planificación. En el caso de la proforma presupuestaria venezolana, se está poniendo como precio referencial del petróleo $40. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo año los precios internacionales del petróleo van a tender a la baja. Y si es que nosotros, a través de la aprobación de este código, abrimos el camino para que el Ecuador se sobreendeude, si abrimos el camino para que la sustentabilidad fiscal del Ecuador se ponga en riesgo, seremos corresponsables de ciclos de inestabilidad que pueden tener un costo muy fuerte, muy serio al Estado ecuatoriano. Señor presidente, es lamentable que una ley tan importante haya sido enviada por el presidente de la República a través del mecanismo de urgencia económica. Es lamentable que en esta Asamblea no hayamos podido tener un debate serio y profundo sobre la necesidad de que, a través de un código verdadero de planificación y finanzas públicas, cambiemos las tendencias históricas del presupuesto y del gasto en el Estado ecuatoriano. Es lamentable que a través de esta ley perdamos la oportunidad para que esta Asamblea pueda incidir sobre el sistema de planificación. Ya lo dijo brillantemente el asambleísta Roche, hay una confusión entre plan de gobierno y Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente no está aquí el asambleísta Hernández dando un ejemplo para replicar a esa visión del asambleísta Roche. Dijo, pero en el caso, por ejemplo, de un alcalde, ¿por qué se le puede negar a ese alcalde la posibilidad de fijar el plan municipal? Pero en realidad todos sabemos que el plan de una municipalidad, de un municipio, es aprobado por todo el Consejo. Por eso mismo era necesario que a través de este código fortalezcamos la planificación y le demos a esta Asamblea los instrumentos para controlarla, para regularla, para cambiar, insisto, las tendencias históricas del gasto público. Eso no se ha hecho y con esta ley, si hoy se aprueba, habremos perdido esa oportunidad. Muchas gracias, señor presidente.